podcast de laliga.fm. Este es El Siglo XXI es Hoy, disponible en elsiglo21eshoy.com, en YouTube, en iTunes y en todas las plataformas de podcast. Yo soy Félix, @locutorco, y como noticia, podría decir, noticia tecnológica que se lanza para Colombia, bueno, desde Colombia, pero yo diría que para el mundo hispano, una revista que se llama Geek Junior o Junior Geek. Espérate, ya me confundí. Philip, ¿cómo es? Félix, sí, se llama Geek Junior, es decir, para los junior que son geeks. Es una revista para jóvenes, muy joven, de 8 a 12 años. Obviamente tenemos otro tipo de lectores, pero principalmente es para los niños, los que están utilizando tecnología, como tú estás haciendo podcast. Son gente que consume mucho YouTube, que consumen mucho nuevas tecnologías. Y nos dimos cuenta desde hace años que esos jóvenes, a pesar de ser lo que llamamos nativos digitales, no aprovechan esas nuevas tecnologías. No es por eso que son más pilos en el colegio, que tienen más pasiones, porque la idea es que tengan pasiones, que empiezan a apoderarse de las tecnologías para hacer cosas chéveres, crear contenidos, empezar a montar videojuegos, empezar a hacer podcasts. Aquí, por ejemplo, hay toda una comunidad en Bogotá chévere de gente que está haciendo booktubers, utilizando YouTube para hacer la promoción de los libros. Entonces, lo que queremos es que aprovechen estas tecnologías para hacer cosas. Como podrás haber notado, Philip no es tan bogotano como uno podría imaginarse, pero sí es muy bogotano porque estamos reunidos en este momento en un edificio que se llama El Cubo, que es el mismo sitio en el que estuve hablando con Luis Quevedo, que venía desde Nueva York, pero es español, y estuvimos hablando en esa ocasión de su podcast que se llama El Método, que es de divulgación científica, y de cómo se utiliza el podcasting para hacer divulgación científica, para poner en los oídos de las personas todos los contenidos que la radio no ha permitido y que la televisión, entre otras, tampoco ha permitido, porque en televisión no hay, a pesar de que hay programas que hablan de lectura y hay secciones de noticieros que hablan sobre los lanzamientos de libros y cosas de esas, no es lo que puede hacer un booktuber con un canal de YouTube hablando de libros. Y bueno, pero entonces, volviendo al hilo, cuando estuve la última vez acá haciendo podcast en este edificio, hablaba de divulgación científica. Me parece, Philip, que estamos hablando de algo parecido. Estamos hablando de los vulgarizadores. ¿Vulgarizadores? Exacto, son gente que van a utilizar un canal. Como decías, la televisión es demasiado masiva. Se necesita tener muchos patrocinadores detrás, una cosa muy pesada para que sea un producto comestible para todo el mundo. La ventaja de esos vulgarizadores por YouTube, por canales de podcast, son gente que le están hablando a una comunidad de geek, de gente que les gusta un tema particular. Por ejemplo, hablaste de ciencia. Eso es tremendo, porque justamente aquí en Colombia desde hace años conocemos al profesor Julio desde Medellín, utilizando YouTube para hacer promoción y para incentivar a los jóvenes a querer más las matemáticas. Pero hay gente que lo está haciendo en tema de historia, en tema de geografía, en tema de ciencias naturales, biología. Son gente, en Francia lo llamamos así, yo soy franchute, lo llamamos así, son vulgarizadores, vulgarizando esta ciencia para que entre a nichos de mercados. Es decir, que la revista no pretende llegar a todos los jóvenes, solamente los que quieren hacer cosas con las nuevas tecnologías, los que ven que, porque en este momento en Colombia es un país de los más conectados del mundo. Todo el mundo tiene su teléfono celular, hay cobertura casi en todo el país. Entonces, ¿pero qué están haciendo con esto? ¿Cuántos están produciendo contenido? ¿Cuántos nos están contando historias? En este momento, por ejemplo, estamos lo que llamamos la época del post-conflicto. Sería interesante recopilar historias, cómo han vivido ese conflicto, qué está pasando en las regiones, si realmente el país se está moviendo. Entonces, que esas tecnologías nos sirven para recopilar y rehacer historias, que estas tecnologías nos sirven para que la gente empiece a aprender nuevas cosas. Vemos que el niño hoy
cuando le compras cualquier herramienta, por ejemplo, un dron que está de moda, no va a ir a mirar el manual, directamente va a YouTube para saber qué puedo hacer con esto. Es verdad. Y como otros compañeros lograron encontrar nuevas aplicaciones con esto, poniéndole cámara, captores, no sé, se inventan. Vemos que estamos en la moda de la robótica, de cosas chéveres. Y es esto. Queremos. Obviamente hay unas cosas más, diría, más convencionales de cómo mejor utilizar su teléfono celular, sobre las novedades, por ejemplo, en este momento está de moda de atrapar los Pokémon, estamos hablando de realidad aumentada, entonces, ¿qué se puede hacer con todas esas tecnologías? Pero entonces, revista, cuando decimos revista, no estamos hablando de papel. No estamos hablando de papel, yo vengo del papel, yo soy el pionero, el papá de la revista sobre Internet, eso nunca lo había comentado. En el 97 creamos una revista que se llama El Otro Web, justamente en la época 98, donde Internet no era una cosa muy vulgarizada en el mundo, la gente no sabía cómo se utilizaba esta vaina, creamos una revista a papel, 32 páginas, lo alcanzamos en el 2000, 75,000 suscriptores. 75,000 suscriptores. Físicos, sí, estamos en todos los kioscos de Francia, de Bélgica y de Suiza. La revista valía 6 francos, entonces todavía estamos hablando de francos. Sí. Y era muy chistoso porque teníamos suscriptores hasta en conventos de monjas. ¿Verdad? Que estaban comprando la revista. La revista era en papel blanco y rosado, porque decíamos que si uno se encontraba en el baño no le faltaba papel y había un papel para utilizarlo. Y todavía la tengo en línea porque la digitalizamos, porque ya ahí fue el proceso inverso, porque justamente la revista en papel, en la época la gente leía papel, hoy los jóvenes no leen papel. Los jóvenes están leyendo a través de su smartphone. Aquí estamos en el cubo, hay unos jóvenes por aquí, vemos que están utilizando el teléfono celular, no sé si está jugando, si está leyendo, pero vemos que la moda de WhatsApp, de los chats, están leyendo a través de estas pantallas. Y la idea es justamente hacer una revista solamente virtual, porque justamente sabemos que es más fácil para que la puedan divulgar. Ejemplo, mi revista El Otro Web, la familia de mi esposa. Esa es la antigua. Sí, la familia de esposa que es colombiana, en la época que estamos en París, la mandamos por correo, pero la recibía 15, 20, 30 días después. Hoy en día publicamos y de una la gente puede ver lo que estamos haciendo en cualquier parte del mundo. Porque además la revista, al estar en español, pues igual cubre a Perú, Argentina, Guatemala, Costa Rica, México, España, supongo. Exacto, la revista primero está en francés. Entonces, en el punto FR ya tiene 2 años, ya iniciamos con la parte francófona. Ok, entonces primero vino la revista en francés, porque el problema es que cuando yo, por ejemplo... Y luego en español. Sí, cuando pasamos también de mi lado, desde el lado latinoamericano, yo me ocupo de la parte latinoamericana, de escribir para jóvenes no es fácil. En la época El Otro Web era para... Espérate, Philip, ¿cuántos años tienes? Yo tengo ya 51 años. ¿Y estás escribiendo textos para chicos de 8 a 12? Exacto, pero no yo solamente, ya tenemos un mega comité editorial, vamos a tener una reunión dentro de poco aquí en Bogotá, estamos hablando de 298 personas, de los cuales... ¿Casi 300 escribiendo? Sí, que van a participar en la revista. Por ejemplo, está Felipe Londoño, rector de la Universidad de Manizales, el papá del Festival de la Imagen de Manizales. Está Jorge Mario Caram, director de investigación de la Sergio Arborea, psicólogo que ya está acostumbrado a trabajar en otros tipos de revistas. ¿Eso es por el lado de Colombia? ¿Ya hay gente participando en otros países hispanos? Sí, por supuesto. Tenemos venezolanos que están en Miami, por ejemplo, venezolanos colombianos, por ejemplo, Adrián Peláez, tengo a Freddy Chirinos desde Perú, tengo de los 298 personas, tengo gente repartido. ¿Y vas a reunir a esas 298 personas en Bogotá? Vamos a hacer una reunión obviamente físicas para la gente que están aquí, virtual para los que están afuera. Okay. Además, como es justo antes de Semana Santa, sabemos que muchos salen de vacaciones, pero va a ser una reunión también virtual. La idea es para ver un poquito los tips. Tenemos gente que son apasionada de manga, que ya saben escribir sobre manga, pero tiene que aterrizarlo para más jóvenes, porque ellos sabían para universitarios. Sí, qué curioso, porque el manga se fue volviendo adulta. Bueno, siempre existió el hentai, que fue desde el comienzo. Ese sí es para jóvenes, adultos, 18 años, sí. Pero el manga ha ido creciendo con los que éramos niños y conocimos el manga y habrá pasado con más cosas, supongo. Yo tengo una niña que en la época tenía 7 años, salió desde la televisión francesa, fue pero por internet, un manga sobre Anna Frank. Ah,
¿En serio? ¿El diario? Sí, el diario de Ana Frank. Impresionante. Y ella a través de esto empezó a interesarse en la historia de Ana Frank, del tema del nazismo, de todo el holocausto, pero también del tema del manga. Es decir, que es una escritura totalmente distinta y está acostumbrada, porque aquí en Colombia está más acostumbrado a los cómics estilo Marvel. En Francia estamos más del estilo Pilot. Bueno, ¿recuerdan Charlie Hebdo, los atentados? Sí, claro. Todo el equipo de Charlie trabajaba en una revista que se llama Pilot, que tenía derivados y era para jóvenes, podemos decir de 12 a 14 años. Y fue un combo belga, franchuta, con Asterix, con Lucky Luke, con Spirou. Entonces, la manera de contar historia era distinta, ¿ya? Del manga, ¿cómo se llama? Del cómic americano. Claro, sí. De hecho, yo sigo varios podcasts sobre cómics y a muchas personas, por ejemplo en México, les sorprende cuando el más reciente que hoy estaban entrevistando a una historietista mexicana que había estado en un festival, creo que era en Amberes o algo por el estilo, y uno en Barcelona, y estaban asombrados de ver cómo no se parecía tanto a la Comic Con, que era como el estado del arte para ellos. Oh, Comic Con, Estados Unidos, oh, Marvel, DC Comics, y de repente se abren a un mundo totalmente diferente en el que les hablan de, yo no sé, de Tintín, de Tintín, de las obras de Hergé, de Hugo Pratt y de otro tipo de cosas que son muy distintas. Y pues me pregunto, en Geek Junior supongo que será una oportunidad para abrirle a los niños todas las puertas a eso a nivel ya más cultural y menos popular. Sí, porque por ejemplo hay un podcast diario de videos que se llama Un jour, une actu, un día, una actualidad, que muestra la actualidad a través de cómics para los niños. Hay otra, no recuerdo el nombre, que es también de las bulgarizadoras, que hace unos cómics para explicar, por ejemplo, la procreación para jóvenes, muy trash. Es decir, que ya 10, 11, 12 años, pero muy interesante. Es decir, que sabemos que a través del dibujo, a través de la animación, es una buena manera de acceder a una cultura. Como decía, además, por ejemplo, es por eso que insisto también sobre la versión francesa, es conocer otro idioma, conocer otra cultura. Poco a poco aquí empezaremos a hablar y viceversa. Es decir, que la idea es que lo que se va a producir en América Latina es para resaltar, mostrar qué se está haciendo aquí. Es decir, que no es lo mismo que la versión francesa. No es ponerse a traducir lo que ya publicaron. No, en este momento sí, porque las cosas globales lo estamos haciendo, pero... bueno, claro, hay muchas cosas que serán realmente globales y que funcionan. Por ejemplo, estuve mirando la revista en internet antes de ayer o algo así, y vi que había como astucias, trucos para mejorar el desempeño en WhatsApp, por ejemplo. Sí, o Wikipedia. Es decir, que la revista en español todavía no existe. Estamos por instante ya para el 1 de junio ya va a existir realmente con los artículos locales. Ah, ok. Es decir, que en este momento ya estamos mirando, vamos a mirar la plataforma, estamos mirando cómo la gente la recibe, cómo se llama, adaptándonos al nuevo tipo de lenguaje para justamente el 1 de junio ya con nueva plataforma, ya más adaptada, con la apps clásica que tenemos que tener. En Francia ya tenemos apps, pero la vamos a modificar y modificamos la versión. Entonces la propuesta es que haya una app para que yo me pueda suscribir, o pues que yo pueda instalar en el iPad de la casa la aplicación o hacer una suscripción. ¿Cómo la empiezo a usar? No, es una app de actualidad. Es una app de actualidad para que sepan lo que está pasando en el mundo. Okay. Entonces, ¿cuáles son las cosas chéveres? ¿Cuáles son los descubrimientos hechos por jóvenes? Es decir, que la app no es solamente para la suscripción, es más bien para que empiecen a mirar lo que está pasando. Un poquito como el Google Noticias, pero para jóvenes. Es decir, que yo aquí tengo una trayectoria de analista geopolítico, tengo más de 600 programas en televisión, pero yo, por ejemplo, para molestar a mi hija, le digo, si te portas bien, puedes mirar mi programa de televisión. Y ella me grita, ni en sueños. Sabemos que ella nunca, no va a escuchar lo que estoy contando, haciendo un análisis de Siria o de la política de la Obamacare, no le interesa. Es decir, que hay que encontrar un nuevo lenguaje para que esos niños se interesen también en la actualidad. Obviamente aquí va a ser la actualidad tecnológica, la actualidad cultural de esas nuevas plataformas, como decía, la robótica, lo que son los cómics. Y a través de los cómics es interesante porque es abrirse a nuevas culturas.
aquí en Colombia o en América Latina vemos que la gente está muy enfocada a lo que está pasando en Estados Unidos, pero hay otra manera de contar las cosas de China, de Corea, de Europa, que justamente queremos que se aproxime. Otra cosa es también el aprendizaje del idioma. Es decir, que pensamos que también pueden hacer un clic y pasando a la versión francesa para aprender francés, pero también para los franceses francófonos aprender el castellano. Ah, qué bien. Porque si estamos viviendo un mundo globalizado con todas sus ventajas y sus desventajas, entonces hay que ver cuáles son las desventajas, es aprender nuevos idiomas. Sabemos que hay muy buenas plataformas como Duolingo que permite, pero sabemos que un niño, yo por ejemplo viví en varios países por el trabajo de mi padre, viví en Irán. ¿En Irán? Sí, y aprendí el farsi, el persa, mirando ¿En serio? el Zorro. Porque ¿Cuál es el Zorro? Espérate. la serie de, ¿cómo se llama? Del hombre enmascarado. Ah, el Zorro. Sí, y entonces aprendí el farsi a través de esa serie porque justamente era algo que me interesaba. Un momento, espérate, me estás contando que viste la serie de El Zorro, del personaje de México, pues un personaje gringo, pero que... En Teherán en los años 76, sí. En el 76 en Teherán, hablado en farsi. Hablando en farsi, sí, en persa. Y, entonces, ¿En serio? Sí, pero es así, es decir que mi hija es franco-colombiana, aprendió el francés también mirando dibujos animados. Es decir, que cuando algo le interesa, la gente trata de entender. Es decir, que aprender un idioma por aprender un idioma no tiene ninguna gracia. Yo tengo la ventaja de hablar varios idiomas solamente porque me gustó y quería saber lo que estaba haciendo. Hay canciones de los Beatles, yo quería saber qué estaban contando estos tipos. Ajá. Y es esto, es decir, que si no hay pasión, entonces lo que queremos con esta revista, no tanto que los niños sean pilos, pero que los niños salgan con una pasión. Al que le gusta el manga, al que le gusta... Sean pilos, que sean juiciosos. Bueno, trato de traducir los términos colombianos, colombiches, para que se comprendan bien en España y en el resto de América Latina. Perdón por la interrupción. Sí, no, pero como te digo, la idea es que el niño salga... Estamos hablando mucho de las competencias del siglo XXI, es decir, saber buscar información, saber verificar fuentes de información, pero más que esto, es decir que Internet es un mundo donde vamos a encontrar de todo. Alguien que quiere... Yo voy a dar el ejemplo de un amigo aquí en Colombia. Un amigo creó un portal, se llama Mi Manizales del Alma. No sé si se acuerdan de este portal. ¿Hay una canción famosa? Hay una canción. Desde esta canción creó el portal. Estamos hablando de un portal que fue creado en los años 2000. Uno de los primeros cuando estaban los de Manzana Z, estaba Popular de Lujo, estaba un combo de gente que iniciaron Calle 22 también. Entonces, todo un combo de gente que empezaron en Internet aquí en Colombia. Y este chico, el Manizales, nunca tuvo patrocinador, nadie lo apoyó y todo eso, pero empezó a utilizar Internet y se dio cuenta que por Internet podía aprender mucho. Y el que aprendió, pastelería. Y ahora es un pastelero famoso en Manizales. Y inició con el portal Manizales del Alma. Entonces uno aprendió repostería, a hacer pancakes, a través de Internet. Y vemos que esos tutoriales de cocina ya mejoran bastante. Hay tutoriales para aprender la cata de vino, hay cosas tremendas. Es decir que, para muchas pasiones, antes aquí o en muchos países los niños su pasión era ser deportista. Ahora no, ya quieren ser nuevas cosas. Entonces... ahora los niños quieren ser youtubers. Sí, porque, hay una pasión del youtubero por la fama, la gloria que puede llevar, pero vemos que muchos, por ejemplo, aquí últimamente en un centro comercial en Salitre, había, no sé cómo se llama, un youtubero famoso colombiano. Yo tuve que ir porque mi hija quería un autógrafo de su youtubero y estamos hablando de miles de chicos de 8 a 12 años. Obviamente había unos más grandes, pero el promedio era de 8 a 12 años. Ajá, sí. y emocionado, mi hija se puso todo roja cuando estuvo a mi Rodríguez, cuando estuvo al lado de a mí. Es decir, que vemos que ya son gente que son realmente influenciadores. Es decir, para ellos, ¿cómo se llama? El tuitero más famoso de Colombia, un chiquito, Álvaro Uribe, no es alguien que le está influenciando a los niños, pero un amigo Rodríguez tiene una influencia bastante importante. Entonces, lo que dice, lo que cuenta... Para quien no es de Colombia, acaba de mencionar a un expresidente que es senador y pero me gustó la descripción, un nuevo pequeñito que es tuitero. Un tuitero colombiano. Entonces, es importante que los papás también, estas revistas, para que los papás conozcan cuáles son los influenciadores y hacer un seguimiento a esos youtuberos para mostrar lo chévere que están contando. Es decir, por ejemplo, desde Francia lo que estamos haciendo es cada semana escogemos a 6 videos de YouTube.
sabiendo que los jóvenes aquí son muy consumidores de YouTube. Entonces, ¿cuáles son los 6 youtuberos o los 6 ¿cómo se llama? Videos que están interesantes para que aprendan cosas? Como decía, de historia, de geografía, de matemática, de lo que sea. Es decir, que eso es, o de historia. Es decir, que eso es importante justamente mostrar que no hay que prohibir Internet, porque es imposible hoy día que los papás empiecen a prohibir Internet porque el niño se puede conectar desde cualquier lado. Si no tiene su propio teléfono celular o su tablet, siempre hay un compañero en el recreo que le va a prestar. Aquí, Colombia, para los que nos están escuchando, vemos que en Estados Unidos, en este momento, a partir de los 10 años, se está entregando un teléfono celular a los niños. En Europa, estamos hablando de 14 a 15 años. En Colombia, se entrega un celular a partir de los 8. En promedio, hay niños de 6 años que ya andan con un teléfono celular, pero 8 años en edad promedio, según justamente las estadísticas publicadas por la ART, diferentes organizaciones. Aquí, 8 años el niño tiene un celular. Para uso personal. Para uso personal. Ah, caramba. Entonces, ya tiene, obviamente no van a tener, ¿cómo se llama?, plan de datos, pero sabe que un compañero lo puede tener, sabe que el colegio... Pero está con el wifi de la casa, así que igual... Sí. Sin plan de datos, pero internet tiene o consigue. No, y los niños ya saben dónde encontrar la información. Es decir, que no podemos decir que son más astutos que antes, pero saben encontrar. Yo estuve en unos colegios aquí hablando de seguridad de internet, porque es un tema también de la revista, cómo protegerse. Y una niña de 7 años frente a sus papás le explicó que su papá le había puesto demasiados filtros que ella prefería conectarse desde la red del vecino. Claro. 7 años. Entonces había visto unos amigos, había visto tutoriales como hackear la red del vecino y captar la información sin tener todos los filtros que había puesto el papá justamente en la casa. Espérate, eso... La niña simplemente saltó los filtros del papá y es que es asombroso, claro. Y los papás creemos que sabemos más y que podemos controlar esas cosas y no. Mintix hizo un estudio aquí en Colombia, no sé en qué ciudad, entonces, donde justamente resaltó que 86% de los chicos de 13 años en Colombia habían ido en la web profunda, lo que llamamos Deep Web. Yo no he ido. Que yo sepa, espérate, ¿los niños de qué edad habían logrado? De 13 a 14 años. Yo estuve en Boyacá, en el... es un departamento cercano a Bogotá, sí. Y en un colegio público que se llama León Valencia. Y en el León Valencia, unos niños contaron que habían entrado en la Deep Web y la rectora le preguntó y empezó a averiguar y se dio cuenta que la entrada a la Deep Web fue desde el colegio, directamente. Ah, caramba. Entonces, unos tenían una memoria USB con Tor, que es el software que permite acceder, y desde la biblioteca del colegio se había conectado, le había pasado a sus compañeros, y entonces ellos habían entrado allá. ¿Y qué pueden haber encontrado en la Deep Web? Eso es el problema, es decir, que es una web oscura, donde, como la web del inicio de Internet, vamos a encontrar más cosas sucias, horribles, horrendas, que la web de superficie, porque justamente no hay ningún control. Hay cosas chéveres al interior, por ejemplo, para la libertad de prensa o unas investigaciones, pero podemos decir que un poquito como la web del inicio de los años 95, 80-90% es porquería que vamos a encontrar. Vemos que el uso de Internet al inicio, podemos decir que estamos en la tercera época de Internet. La primera época fue pornografía, todo lo que está escondido en la casa lo íbamos a encontrar en Internet. El periodo 2 es Internet soy yo, es decir, el ego, el Facebook, todas las redes para que la gente se muestre lo que está haciendo, lo que está comiendo. Y ahora estamos entrando realmente en un periodo donde la gente ya está aprendiendo a través de Internet, a través de los MOOC, a través de la plataforma virtual o esos vulgarizadores que son youtuberos. Entonces, pero en la web profunda sí encontramos todo lo sucio, es decir, desde la venta de órganos, pero aquí en el departamento de Boyacá nos contaron unos niños que había ofertas de contratos de sicariatos por 150,000 pesos. Es decir, que estamos hablando de unos $50. Entonces, oferta por $50 para ir a matar una persona.
Y eso se encontrará en el agua profunda, porque encontramos lo más sucio que existe. Y eso lo pueden encontrar unos niños en la biblioteca del colegio. Del colegio, sin que los... Y ahí cuando empezamos a hablar de esto, preguntamos a los profesores y ningún docente había entrado en el agua profunda. En Francia, en este momento, el Ministerio de Educación da clases para que los profesores vayan al agua profunda con los niños, porque si sabe que el profesor fue, el niño no va a volver a ir. Entiendo. Entonces, la idea de Geek Junior justamente es informar de todo lo que hay, qué está pasando, cómo está utilizando la internet. Es por eso que el comité es grande, porque también es hacer investigación, ver cuáles son los nuevos usos de esas tecnologías. Como digo, cuál es lo chévere, cuál es lo menos chévere que podemos encontrar. Bueno, y entonces, ¿hay que suscribirse ya? Geek Junior es totalmente gratuito, entonces no hay que suscribirse. Yo estoy hablando de suscripción como en el podcast, me sale gratis, pero tengo que hacer un clic. Vayan a ver si les gusta. La idea es que queremos que el público de jóvenes y de adultos vengan a mirar lo que estamos haciendo. La idea es que empiecen a participar, obviamente no va a haber participación de niños. Estamos trabajando con niños donde tienen un tutor, o que sea un profesor, un papá. Por ejemplo, ya estamos publicando unos artículos de jóvenes de 9 años, que son y unos un poquito de 12 años que son de Barranquilla, que es una ciudad de Colombia, pero con la autorización de los papás y trabajando con los padres. Entonces, nuestro interlocutor, nunca vamos a estar con interlocución con niños, pero estamos en interlocución con las personas que son sus supervisores o sus papás. Muy bien, entonces se trata solamente de entrar a geekjunior.com. geekjunior.co. .co. Para la versión franchuta, es decir, en francés, francófona, es .fr, y para la versión latinoamericana y hispanoparlante es .co. .co. Ah, qué bien, CO para todos los hispanos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Philip. Chao. Félix, gracias a ti. Colgamos. ¿Tienes que ir a buscar a Philip?